El rayo verde. Capítulo 15. Las ruinas de Jona. Miss Campbell, los hermanos Melville y los dos jóvenes salieron aquel día después de almorzar. Hacía un hermoso tiempo otoñal. Las nubes no muy densas se desgarraban a veces dejando paso a los rayos solares. Las ruinas que cubren aquella parte de la isla, las rocas de la costa caprichosamente agrupadas y las casas esparcidas sobre el terreno accidentado y el mar movido en lontananza por las caricias del viento, parecían aumentar con las intermitencias de luz su triste aspecto, a la vez que aparecían sonrientes por los efectos del sol. Aquel día no habían llegado los viajeros. El steamer desembarcó 50 la víspera y a la mañana siguiente traería más, pero entonces la isla Jona pertenecía por completo a sus nuevos habitantes, los cuales encontrarían las ruinas enteramente desiertas. Los expedicionarios recorrieron el camino con la mayor alegría. El buen humor del hermano Sam y del hermano Sip se contagió a sus compañeros. Reían, charlaban, iban y venían, alejándose por las veredas pedregosas entre tapias de cal y canto. De este modo llegaron frente a la cruz de McLean, aquel notable monolito de granito rojo de 14 pies de altura, que domina la carretera de Main Street. Es el único resto de las 360 cruces que se levantaron en la isla hasta la época de la Reforma, hacia la mitad del siglo V. Oliver Sinclair quiso obtener un croquis del monumento, que está muy bien labrado y que produce agradable efecto en el centro de una árida llanura tapizada de hierba cenicienta. Miss Campbell, sus tíos y Oliver se agruparon a unos 50 pasos de la cruz para escoger un punto de vista que abarcase el conjunto. El joven se sentó en una piedra y comenzó a dibujar los primeros planos del terreno en el que se levanta el monumento de McLean. Algunos momentos después creyeron ver todos una forma humana que trataba de subir los primeros escalones de la cruz. ¿Qué viene a hacer aquí ese intruso?, preguntó Oliver. Si al menos estuviera vestido de monje, podría dibujarle prosternado al pie de esa cruz antigua. Es un curioso que viene a molestarnos, señor Sinclair, repuso Miss Campbell. ¿Será Aristóbulo Ursiclos que se nos ha adelantado?, dijo el hermano Sam. Sí, él es, añadió el hermano Sip. Efectivamente, era Aristóbulo Ursiclos, encaramado en el basamento de la cruz. Lo golpeaba con un martillo. Miss Campbell, enojada por aquella despreocupación de mineralogista, se dirigió a él diciéndole: ¿Qué hace usted ahí? Ya lo ve, Miss Campbell, respondió Aristóbulo Ursiclos. Me propongo arrancar este pedazo de granito. Pero, ¿a qué conduce esas manías? Yo creí que había pasado el tiempo de los iconoclastas.
No soy iconoclasta, dijo Aristóbulo Sursiclos. Soy geólogo y como tal quiero conocer la naturaleza de esta piedra. Un violento martillazo terminó la operación comenzada y una piedra de la base cayó rodando al suelo. Aristóbulo Sursiclos la recogió y, duplicando la potencia óptica de sus gafas con un gran lente de naturalista que sacó de un estuche, se le acercó a la punta de la nariz. «Es lo que yo creía», dijo. «He aquí un granito rojo, muy compacto, muy resistente, que ha debido ser extraído del islote de los monjes y enteramente igual al que emplearon los arquitectos del siglo XII para construir la catedral de Jona». Y Aristóbulo Sursiclos no quiso desperdiciar la ocasión de engolfarse en una disertación arqueológica que los hermanos Melville acababan de unirse a él. Creyeron que debían escuchar. Miss Campbell se acercó sin ceremonia a Oliver Sinclair y cuando el dibujo quedó terminado, se encontraron todos en el atrio de la catedral. El monumento estaba compuesto por dos iglesias unidas cuyos muros, espesos como cortinas de baluarte y cuyos pilares, sólidos como rocas, habían desafiado las injurias de aquel clima durante 1300 años. Los visitantes se pasearon por la primera iglesia, cuyos arcos y bóvedas demostraban su origen romano, y luego por la segunda, edificio gótico del siglo X, que formaba la nave y algunas capillas de la otra. Por espacio de pocos minutos vagaron a través de aquellas ruinas pisando las grandes losas cuyas pinturas dejaban ver el suelo. Aquí aparecían tapas de sepulcros, allá lápidas funerarias, apoyadas en los rincones con sus estatuas yacentes que parecían pedir una limosna al transeúnte. Todo aquel conjunto pesado, severo y silencioso respiraba la poesía de los pasados tiempos. Miss Campbell, los hermanos Melville y Oliver Sinclair no vieron que su sabio compañero se había quedado atrás y se internaron por debajo de la maciza bóveda de la torre cuadrada, la cual dominaba antiguamente la portada de la primitiva iglesia, levantándose después en el punto de intersección de ambos edificios. Al cabo de pocos minutos se oyeron unos pasos acompasados que resonaban en el sonoro pavimento. Parecía que una estatua de piedra, animada por el soplo de algún genio, marchaba pesadamente como el comendador en el salón de don Juan Tenorio. Era Aristóbulo Sursiclos, que con sus pasos métricos medía las dimensiones de la catedral. 160 pies de este a oeste, dijo, mientras apuntaba a esa cifra en su cartera y en el momento de entrar en el recinto de la segunda iglesia. «Ah, es usted, señor Sursiclos», dijo irónicamente Miss Campbell. «Además de mineralogista, geómetra». «Y 70 pies solamente en el crucero de las naves», repuso Aristóbulo Sursiclos. «¿Y cuántas pulgadas?», preguntó Oliver Sinclair. Aristóbulo Sursiclos miró a Oliver Sinclair como hombre que no sabe si debe enfadarse o no. Pero los hermanos Melville intervinieron oportunamente aconsejando a Miss Campbell y a los dos jóvenes que visitaran el monasterio. Aunque este edificio ha sobrevivido,
a pesar del vandalismo de la Reforma, no ofrece más que ruinas incapaces de ser reconocidas. Después de aquella época, sirvió de refugio a algunas religiosas de San Agustín, a las cuales se lo concedió el Estado como asilo. En la actualidad no hay más que restos lastimosos de un convento devastado por las tempestades, que no tiene arcos ni columnas en disposición de resistir los rigores de un clima hiperbóreo. Después de que los visitantes exploraran lo que quedaba del monasterio tan floreciente en otro tiempo, admiraron una capilla mejor conservada, cuyas dimensiones interiores no midió Aristóbulo sus siglos. En dicha capilla, menos antigua o de construcción más sólida que los refectorios y claustros del convento, solo faltaba la techumbre. El coro, que estaba casi intacto, constituía un trozo de arquitectura muy apreciado por los anticuarios. En la parte oeste se levantaba la tumba de la que fue última abadesa de la comunidad. Sobre la lápida de mármol negro aparecía una figura de virgen esculpida entre dos ángeles y encima una Madonna con el niño Dios en sus brazos. Esta virgen, así como las de la Silla y la de San Sixto, las únicas de Rafael que no bajan sus párpados, miraba y parecía que sus ojos sonreían. Esta observación, que era muy exacta, fue hecha por Miss Campbell y excitó la hilaridad de Aristóbulos Ursiclos. ¿Dónde ha aprendido usted, dijo, que los ojos pueden sonreír? Miss Campbell hubiera podido responderle que mirándole se comprendía que los suyos nunca llegarían a tener aquella expresión, pero optó por callarse. Es un error muy común, repuso Aristóbulos Ursiclos, como si estuviese explicando en una cátedra. Eso de suponer que los ojos sonríen. Precisamente esos órganos de la vista carecen de toda expresión. Por ejemplo, coloque una careta sobre un rostro, mire los ojos a través de sus agujeros y la desafío a que reconozca si aquel rostro está triste o alegre. Ah, es verdad, preguntó el hermano San, a quien parecía interesar mucho la lección. Yo lo ignoraba, añadió el hermano Sip. Así es, efectivamente, repuso Aristóbulos Ursiclos. Y si tuviese un antifaz. Pero el asombroso joven no tenía ninguno y no pudo verificar el experimento para que nadie abrigase dudas acerca de su afirmación. Además, Miss Campbell y Oliver Sinclair habían salido ya del claustro y se dirigían hacia el cementerio de Jona. Aquel sitio se llama el Relicario de Oban, en recuerdo del compañero de San Columban, a quien se debe la edificación de la capilla, cuyas ruinas se levantan en medio del camposanto. Aquel terreno es un lugar verdaderamente curioso, sembrado de piedras sepulcrales, en el que duermen el sueño eterno 40 reyes escoceses, 8 virreyes de las Hébridas, 4 virreyes de Irlanda y un rey de Francia de nombre tan ignorado como el de un jefe de los tiempos prehistóricos. Rodeado por una larga verja de hierro cubierto de losas yuxtapuestas, parece una especie de campo de Karnak, cuyas piedras fuesen tumbas en vez de rocas druídicas. Entre ellas, recostado en el verde lecho, se halla el granito del rey de Escocia, aquel Duncan, engrandecido por la sombría tragedia de Macbeth.
Entre dichas piedras, unas tienen sencillos adornos de dibujo geométrico, otras esculpidas en alto relieve, representan alguno de los feroces reyes célticos extendidos allí con rigidez cadavérica. ¿Cuántos recuerdos vagan sobre la necrópolis de Jona? Cómo retrocede la imaginación hasta el pasado, registrando el suelo de aquel San Dionisio de las Hébridas. Era imposible olvidar la estrofa de Ossian, inspirada sin duda en aquellos lugares. Extranjero, aquí vives en una tierra cubierta de héroes. Canta alguna vez la gloria de estos muertos célebres. Procura que sus sombras vengan a regocijarse en torno tuyo. Miss Campbell y sus compañeros miraban en silencio. No tenían que sufrir el enojo producido por esos guías que revelan a los viajeros las incertidumbres de una historia tan añeja. Tenían la impresión de que volvían a ver a aquellos descendientes del señor de las islas Angus Og, el camarada de Robert Bruce, el hermano de armas del héroe que luchó por la independencia de su patria. Quisiera volver aquí al caer la tarde, dijo Miss Campbell. Me parece que es la hora más favorable para traer a la memoria esos recuerdos. Vería conducir el cuerpo del desgraciado Duncan, oiría la conversación de los sepultureros al colocarle en la tierra consagrada por sus antepasados. ¿No es verdad, señor Sinclair, que sería el instante más propicio para evocar esos fantasmas que guardan el cementerio real? Tiene razón, Miss Campbell, y creo que no se negarían a acudir a su llamamiento. Pero, ¿qué es eso, Miss Campbell? ¿Cree en fantasmas y aparecidos?, exclamó Aristóbulos Ursiclos. Sí, señor, creo en ellos como verdadera escocesa que soy, respondió Miss Campbell. Pero ya sabe que todo eso es imaginario y que en realidad no existen tales fantasías. ¿Y si me agrada creer en ellas?, prosiguió Miss Campbell, animándose al observar aquella inoportuna contradicción. Sepa que me gusta mucho creer en las brownies domésticas que protegen el mobiliario de la casa, en las hechiceras que llevan a cabo sus encantamientos mientras declaman versos rúnicos, en las valquirias, esas vírgenes fatales de la mitología escandinava que arrebatan a los guerreros heridos en batalla, en esas hadas familiares contadas por nuestro poeta Burns, en aquellos versos inmortales que un verdadero hijo de los Inglands no debe olvidar. En esa noche las hadas ligeras danzan sobre Casilis Downhams o se encaminan hacia Goldcan a la pálida claridad de la luna para ir a perderse en las coves en medio de rocas y arroyuelos. Perfectamente, Miss Campbell, repuso el necio obstinado. Pero, ¿piensa que los poetas dan crédito a esos sueños de su imaginación? Sin duda, dijo Oliver Sinclair, pues de no ser así, sus obras serían falsas, como todo lo que no nace de una convicción profunda. «Usted también», respondió Aristóbulos Ursiclos. «Sabía que era usted pintor, pero no sospeché que fuera también poeta». «Es igual», observó Miss Campbell. «El arte es uno, bajo diversas formas». «Oh, no, eso es imposible. No admito que crean en esa mitología de los antiguos bardos, cuyo cerebro perturbado evocaba divinidades imaginarias». «Ah, señor Ursiclos», exclamó el hermano Sam, herido en la fibra sensible, «no trate así a aquellos antepasados nuestros que cantaron las glorias de Escocia».
Tenga la bondad de oírles, dijo el hermano Sid, volviendo a las citas de su poema favorito. Me gustan los cantos de los bardos. Me complazco en escuchar las relaciones de lo pasado. Son para mí como la calma de la aurora y el fresco del rocío que humedece las colinas. Cuando el sol no despide sobre sus faldas sino rayos amortiguados, prosiguió el hermano Sam, y el lago aparece tranquilo y azulado en el fondo del valle. Los dos tíos hubieran continuado embriagándose con las poesías ossianescas si Aristóbulo Sursiclos no les hubiese interrumpido bruscamente diciendo: «Señores, ¿han visto alguna vez uno de esos pretendidos genios de los cuales hablan con tanto entusiasmo? No. ¿Es posible verlos? Tampoco. ¿No es cierto? Está usted en un error y yo le compadezco por no haberlos visto jamás», repuso Miss Campbell, que no hubiera cedido a su contradictor ni un solo cabello de sus fantasmas. Se les ve aparecer en todas las altas tierras de Escocia, deslizándose por los páramos desiertos, elevándose del fondo de los barrancos, revoloteando sobre la superficie de los lagos, agitándose en las apacibles aguas de nuestras Hébridas y jugando en medio de las tempestades que contra ellos lanza el invierno boreal. Y ese rayo verde que yo me obstino en perseguir, ¿no podría ser la banda de alguna valquiria cuya franja se arrastra por las aguas del horizonte? «¡Ah, no!», exclamó Aristóbulo Sursiclos. «Eso no. Voy a decirle lo que es su rayo verde». «No lo diga», se apresuró a responder Miss Campbell. «No quiero saberlo». «Pues se lo voy a decir», insistió Aristóbulo Sursiclos, completamente exaltado por la discusión. «Se lo prohíbo». «A pesar de su prohibición he de decirlo, Miss Campbell. Si ese rayo que lanza el sol en el momento en que el borde superior de su disco roza la línea del horizonte es verde, acaso sea porque al atravesar la delgada capa de agua se impregna de su color». «Cállese, señor Ursiclos». «Como no sea que ese verde suceda naturalmente al rojo del disco que ha desaparecido de pronto, pero cuya impresión ha conservado nuestro ojo, porque en óptica el verde es un color complementario». «Ah, sus razonamientos físicos». «Mis razonamientos, Miss Campbell, están de acuerdo con la naturaleza de las cosas», respondió Aristóbulo Sursiclos. «Precisamente me propongo publicar una memoria sobre ese tema». «Vámonos, queridos tíos», exclamó Miss Campbell, irritada con extremo. «El señor Ursiclos con sus explicaciones acabaría por echar a perder mi rayo verde». Oliver Sinclair intervino entonces. «Me complazco en creer», dijo, «que su memoria acerca del rayo verde será curiosísima, pero permítame que le proponga un asunto mucho más interesante todavía». «¿Cuál es?», preguntó Aristóbulo Sursiclos, mirando con descaro al joven. «Es imposible que ignore que algunos sabios han tratado científicamente una cuestión tan palpitante como esta: influencia de las colas de pescado sobre las ondulaciones del mar». «¿Eh? ¿Qué dice?». «Si ese motivo no le agrada, me atrevo a recomendar este otro a sus sapientísimas meditaciones: influencia de los instrumentos de viento sobre la formación de las tempestades». Capítulo 16. 2 disparos. Ni al día siguiente ni durante los primeros de septiembre se volvió a ver a Aristóbulo Sursiclos.
Se habría embarcado en el vapor de recreo, dejando Jona después de haber comprendido que perdía el tiempo cerca de Miss Campbell? Nadie hubiera podido asegurarlo. Bien mirado todo, hacía muy bien al no presentarse. Ya no era tan solo indiferencia, sino aversión, lo que le inspiraba a la joven. Haber quitado poesía a su rayo, materializando su sueño y cambiando el cendal de una valquiria por un fenómeno físico. Quizá le perdonaría cualquier otra ofensa, pero aquella nunca. Los hermanos Melville no obtuvieron permiso para ir a enterarse del paradero de Aristóbulo Sursiclos. ¿Para qué? ¿Qué hubieran podido decirle? ¿Y qué esperaban todavía? Ya no debían pensar en la unión proyectada entre dos seres tan antipáticos, separados por el abismo que se abre entre la prosa vulgar y la sublime poesía. Uno que quiere reducirlo todo a fórmulas científicas, otro que vive en un mundo ideal despreciando las causas y contentándose con las impresiones. Partridge, excitado por la señora Bess, averiguó que aquel joven sabio viejo, como ella le llamaba, no se había ido y que vivía en la cabaña del pescador, comiendo solo. Lo importante era que Aristóbulo Sursiclos no lo veía nadie. Cuando no se encerraba en su aposento, ocupado sin duda en altas especulaciones científicas, se encaminaba con su escopeta al hombro a las playas más bajas de la costa y allí desahogaba su mal humor haciendo una carnicería horrible de cuervos de mar y de gaviotas inofensivas. ¿Conservaba alguna esperanza? ¿Creería que Miss Campbell, en cuanto realizara su capricho de observar el rayo verde, cambiaría de modo de pensar? Es posible, y mucho más tratándose de él. Pero cierto día le ocurrió una aventura bastante desagradable y que hubiera podido tener fatales consecuencias para él sin la oportuna como generosa e inesperada intervención de su rival. Fue en la tarde del 2 de septiembre. Aristóbulo Sursiclos había ido a estudiar las rocas que forman la extremidad meridional de Jona. Una de aquellas masas graníticas, un stack, llamó de tal modo su atención que se dispuso a subir hasta la cúspide. La tentativa era imprudente, porque la roca no representaba más que superficies resbaladizas y no había sitio donde apoyarse bien. Sin embargo, Aristóbulo Sursiclos no quiso darse por vencido y comenzó a trepar asiéndose a las escasas matas que crecían a trechos y pudo llegar con gran trabajo al vértice del stack. Cuando estuvo en lo alto, se dedicó a su habitual tarea de mineralogista, pero al querer bajar, tropezó con algunas dificultades. En efecto, después de examinar cuidadosamente el lado por donde podría deslizarse, intentó el descenso. En aquel instante le faltó el punto de apoyo, se resbaló sin poder contenerse y habría caído en las violentas olas de la resaca si no se hubiese enganchado por las ropas en un tronco seco. Aristóbulo Sursiclos se hallaba en una situación peligrosa y al mismo tiempo ridícula. No podía subir, pero tampoco podía bajar. Así transcurrió una hora y quién sabe lo que habría sucedido si no hubiera acertado a pasar por aquel sitio Oliver Sinclair, con sus útiles de pintor al hombro. Oyó gritar y se detuvo.
Al ver a Aristóbulo sus ciclos suspendido en el aire a 30 pies de altura y agitándose como uno de esos monigotes de mimbre colgados a la puerta de las tabernas, no pudo contener la risa, pero en el instante mismo se dispuso a prestarle socorro. No lo consiguió ciertamente sin trabajo. Tuvo que subir a la cumbre del stack, levantar al colgado y ayudarle a bajar por la parte opuesta. «Señor Sinclair», dijo Aristóbulo sus ciclos, en cuanto se encontró a salvo, «he calculado mal el ángulo de inclinación que forma esta pendiente con la vertical. Por eso me resbalé y quedé colgado». «Señor Ursiclos, me alegro mucho porque la casualidad me ha permitido acudir en su auxilio. Le doy 1000 gracias. No merece la pena, usted hubiera hecho lo mismo. ¿Quién lo duda? Alguna vez me devolverá el favor». Los dos jóvenes se separaron. Oliver Sinclair no juzgó oportuno hablar de aquel incidente que, en verdad, carecía de importancia. Aristóbulo Ursiclos tampoco habló de él, pero en el fondo, y como estimaba mucho la vida, agradeció a su rival que le hubiera sacado de aquel mal paso. Y el famoso rayo. Hay que convenir que se hacía bastante de rogar. Era preciso aprovechar el tiempo. El otoño no tardaría en volver a cubrir el cielo con sus brumas, y cuando esto sucediese, ya no se verían aquellas tardes serenas de que tan avaro se muestra septiembre en las latitudes elevadas, ni aquellos horizontes determinados con tanta precisión como si estuvieran descritos con el compás de un geómetra, o pintados por el pincel de un artista. Sería preciso renunciar a ver el fenómeno causa de tantos cambios de domicilio. ¿Tendrían que aplazar la observación para el año próximo o se obstinarían en perseguirlo bajo otros cielos? Estas contrariedades enojaban tanto a Miss Campbell como a Oliver Sinclair. Una y otro se incomodaban seriamente al ver el horizonte de las Hébridas oscurecido por los vapores de la alta mar. El estado atmosférico no varió durante los 4 primeros días de aquel brumoso mes de septiembre. Miss Campbell, Oliver Sinclair, el hermano Sam y el hermano Sid, la señora Bess y Partridge, sentados en alguna roca bañada por las ondulaciones de la marea, asistían por las tardes a la puesta de sol sobre admirables fondos de luz, más espléndidos sin duda que si la pureza del cielo hubiera sido perfecta. Un artista se habría entusiasmado ante aquellas magníficas apoteosis que se desarrollaban al declinar el día, ante aquella esplendorosa gama de colores que se desvanecían de una nube a otra, desde el violeta del cenit hasta el rojo del horizonte, ante aquella magnífica cascada de fuego que saltaba por las rocas aéreas, pues allí las rocas eran nubes y esas nubes que mordían el borde del disco solar absorbían con sus últimos rayos el que vanamente buscaba el ojo de los observadores. Luego, cuando el astro había desaparecido, se levantaban todos contrariados como los espectadores de una comedia de magia cuya decoración final no hubiera producido el efecto alguno por torpeza de un maquinista y, tomando el camino más largo, volvían a la posada de las armas de Duncan. «Hasta mañana», decía Miss Campbell. «Hasta mañana», respondían los dos tíos. «Tenemos un presentimiento de que mañana…» Y todas las tardes tenían los hermanos Melville
un presentimiento que terminaba siempre con un desengaño. Sin embargo, el día 5 de septiembre se anunció con una mañana espléndida. Los vapores de levante se disiparon por el calor de los primeros rayos solares. El barómetro, cuya aguja se inclinaba desde algunos días antes hacia el buen tiempo, seguía subiendo y se detuvo en el buen tiempo fijo. Ya no era tan fuerte el calor como para que el cielo se impregnara de aquel vaho tembloroso de los abrasadores días de verano. La sequedad de la atmósfera se sentía al nivel del mar, lo mismo que en una montaña, a 1000 pies de altura, en un aire enrarecido. Es imposible describir la ansiedad con que todos siguieron las fases de aquel día, la palpitación de sus corazones al observar alguna nube que se dibujaba en el espacio y las angustias con que seguían la trayectoria descrita por el sol en su marcha diurna. Afortunadamente soplaba de la parte de tierra una brisa ligera pero continua, la cual, al pasar por las montañas del este, deslizándose sobre la superficie de praderas dilatadas, no se cargaba con aquellas húmedas moléculas que desprenden las vastas extensiones de agua y que son conducidas por los vientos al caer la tarde. Qué largo se les hizo el día. Miss Campbell no podía dominar su agitación. Desafiando el ardor canicular, iba y venía, mientras Oliver Sinclair se paseaba por las alturas de la isla buscando el punto desde donde descubrir un horizonte más amplio. Los dos tíos vaciaron una caja de rapé completamente llena y Partridge permanecía como si estuviese de centinela vigilando los espacios celestes. Aquel día habían quedado en que comerían a las 5 para estar con tiempo en el puesto de observación, pues el sol desaparecía a las 6:49, de modo que pudieran seguirlo hasta que se ocultase enteramente. Creo que esta vez es nuestro, dijo el hermano Sam, frotándose las manos. Yo también lo creo así, respondió el hermano Sip, haciendo igual pantomima. Sin embargo, a las 3 hubo una nube, una especie de bosquejo de cúmulus, apareció al este e, impulsada por la brisa de tierra, se dirigió hacia el océano. Miss Campbell fue la primera en descubrirla y no pudo reprimir una exclamación de disgusto. No hay más que una nube y no debemos abrigar ningún temor, dijo uno de los tíos. Verás que pronto se disipa. O caminará más deprisa que el sol, repuso Oliver Sinclair, desapareciendo en el horizonte antes que él. Pero, ¿no sería esa nube una avanzada de un banco de brumas? Preguntó Miss Campbell. Ya veremos. Oliver Sinclair se encaminó corriendo a las ruinas del monasterio. Desde allí pudo dirigir sus miradas hacia atrás por encima de las montañas de Mull, que se recortaban con extraordinaria limpieza. Su cresta parecía una línea trazada con lápiz sobre un fondo de perfecta blancura. No había vapor alguno en el cielo y el Ben Muir no tenía ninguna bruma en su cumbre, a 3000 pies sobre el nivel del mar. Media hora después volvió Oliver Sinclair y sus palabras tranquilizaron a los que le aguardaban. Aquella nube era un átomo perdido en el espacio, que no encontraría con qué alimentarse en aquella atmósfera seca, pereciendo de inanición en su camino.
Entretanto, la blanca nubecilla avanzaba hacia el cenit. Con gran disgusto de todos seguía la dirección del sol y se acercaba a él bajo la influencia de la brisa. Mientras se deslizaba a través del espacio, su estructura se modificaba en el remolino de la corriente aérea. De la forma de una cabeza de perro que tenía al principio pasó a la de un pez con figura de gigantesca raya. Luego se condensó como una bola sombría en el centro y brillante en los bordes, en cuyo momento llegó al disco solar. Miss Campbell lanzó un grito y sus brazos se levantaron hacia el cielo. El astro radiante oculto detrás de aquella pantalla de vapores no enviaba ni uno solo de sus rayos a la isla Jona. Colocada fuera de la zona de irradiación directa, acababa de cubrirse de una extensa sombra. Pero no tardó mucho tiempo en desaparecer. El sol volvió a presentarse en todo su esplendor. La nube descendió hacia el horizonte, pero no debía llegar hasta él. Media hora después se desvanecía como si hubiera abierto un agujero en el cielo. «Ya se ha disipado», exclamó la joven. «Ojalá no vaya seguida de otra». «No, tranquilícese, Miss Campbell», dijo Oliver Sinclair. «Si esa nube ha desaparecido tan pronto y de tal manera, es porque no ha encontrado otros vapores en la atmósfera y porque todo el espacio hacia el oeste tiene una pureza absoluta». A las 6 de la tarde ocupaban su puesto los observadores agrupados en un sitio completamente descubierto. Se encontraban en el extremo septentrional de la isla, en la cresta más elevada de la colina de la Bath. Desde allí la mirada podía abarcar circularmente hacia el este toda la parte elevada de la isla de Mull. Al norte aparecía el islote de Staffa como el caparazón de una tortuga enorme dormida en las aguas de las Hébridas. Más allá, Elba y Geometra se destacaban sobre el prolongado litoral de la isla. Al oeste, al sudoeste y al noroeste se extendía el mar inmenso. El sol descendía rápidamente siguiendo una trayectoria oblicua. El perímetro del horizonte se destacaba por una línea negra que parecía trazada con tinta china. Al lado opuesto, todas las ventanas de las casas de Jona se inflamaban como si reflejasen un incendio cuyas llamas fueran doradas. Miss Campbell, Oliver Sinclair, los hermanos Melville, la señora Bess y Partridge permanecían silenciosos y asombrados ante aquel espectáculo sublime. Entornaban los párpados, miraban aquel disco que se deformaba, abultándose paralelamente a la línea de agua y tomando la figura de un enorme globo aerostático de color escarlata. No se veía ninguna nube en lontananza. «Creo que esta vez es nuestro», volvió a decir el hermano Sam. «Yo también lo creo así», repuso el hermano Sip. «Silencio, tíos míos», exclamó Miss Campbell. Se callaron y contuvieron la respiración, como temiendo que se condensara en forma de pequeña nube y pudiera velar el disco del sol. El astro empezó a tocar al horizonte con la parte inferior de su disco y al ensancharse como si estuviera lleno interiormente de un fluido luminoso. Todos seguían con la vista sus últimos rayos. Así espiaba Arago instalado en los desiertos de Palma. En la costa de España, la señal de fuego que debía aparecer en la cúspide de la isla de Ibiza
y que le permitiría cerrar el último triángulo de su meridiano. Por fin, no quedó sin ocultar más que un pequeño segmento del arco superior. Antes de 15 segundos, lanzaría al espacio el rayo supremo que debía producir en los ojos dispuestos a recibirle aquella impresión de su verde paradisiaco. De pronto, resonaron 2 detonaciones en medio de las rocas del litoral y al pie de la colina. Se levantó una columna de humo y entre sus espirales apareció una banda de aves marinas, gaviotas, quinchos, etc., asustadas por aquellos disparos intempestivos. Subió la nube rectamente y luego, interponiéndose como una pantalla entre el horizonte y la isla, pasó por delante del astro moribundo cuando éste enviaba a la superficie de las aguas su último destello. Entonces, y en una punta del acantilado, se pudo ver al inevitable Aristóbulo Sursiclos con su escopeta humeante en la mano y siguiendo con la vista el vuelo de los pájaros. «¡Ah! Para broma ya es bastante», exclamó el hermano Sid. «Es demasiado», dijo el hermano Sam. «He debido dejarle colgado en la roca», pensó Oliver Sinclair. «Al menos aún estaría allí». Miss Campbell, con los labios apretados y la mirada fija, no pronunció una sola palabra. Una vez más, y por culpa de Aristóbulo Sursiclos, no había podido ver el rayo verde. Y aquí termina el capítulo 16. Muchas gracias si has llegado hasta aquí. Mañana podremos escuchar el capítulo 17 y 18 de esta apasionante historia. No te lo pierdas. Si te sientes generoso, regálame un like para que este relato pueda llegar a más personas. Solo me queda decirte que tengas un gran día y me dejes tus comentarios, que sabes que los leo todos. Muchas gracias nuevamente y nos oímos mañana. Adiós.